Se suponía que la historia de Omar Hartón terminaría el 6 de junio en un pasillo del Aeropuerto Internacional de Miami, tras 11 horas de interrogatorio y un vuelo de regreso a Estambul. En cambio, 2 semanas después, sigue creciendo. Europa le brindó una final. Somalia le dio una bienvenida de héroe. Y ahora, Kuwait le ha dado algo completamente distinto. Una invitación, emitida personalmente por el presidente de su federación de fútbol, para arbitrar el partido que coronará a un campeón nacional en el Golfo. Esta no es una historia que se esté desvaneciendo. Es una historia que sigue encontrando nuevos capítulos en nuevos países. Cada uno añade una nueva capa a la pregunta central que ha acompañado a este mundial desde su semana inaugural. ¿Qué significa que las instituciones futbolísticas del mundo, una tras otra, den un paso al frente para afirmar públicamente a un hombre al que el país anfitrión del torneo rechazó? Empecemos desde el principio, porque la secuencia completa de los acontecimientos es importante y cada nuevo desarrollo solo tiene sentido a la luz de todo lo anterior. Omar Abdul Qadir Hartón nació el 6 de junio de 1992 en Mogadiscio, Somalia. Comenzó arbitrando en ligas locales somalíes antes de convertirse en árbitro de la primera división somalí. Se unió a la lista de árbitros internacionales de la FIFA en 2018. En enero de 2024, hizo historia al convertirse en el primer árbitro somalí en dirigir un partido de la Copa Africana de Naciones, a cargo de un encuentro de la fase de grupos entre Túnez y Namibia. Posteriormente, arbitró partidos de alto nivel en la Liga de Campeones y en las eliminatorias para la Copa Mundial de 2026. Fue el único representante del África subsahariana seleccionado para arbitrar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025. En 2025, fue nombrado árbitro masculino del año, el mejor árbitro de todo el continente africano. Y en abril de 2026, la FIFA lo seleccionó como uno de los árbitros principales de la Copa Mundial. Fue uno de los 3 únicos árbitros centrales elegidos de África y el primer somalí en la historia en recibir ese honor. El panorama futbolístico de su país había sido marcado por décadas de inestabilidad y conflicto. La FIFA misma había desempeñado un papel en el resurgimiento del fútbol somalí, ofreciendo programas de entrenamiento para árbitros y jóvenes jugadores como parte de la recuperación del país. La selección de Hartón para la Copa del Mundo no fue solo un logro personal. Fue presentada por las autoridades deportivas y los medios de comunicación somalíes como prueba de que la inversión en la reconstrucción de la infraestructura futbolística del país estaba dando resultados, un símbolo de lo que era posible. El 6 de junio, voló de Estambul a Miami para asistir a un seminario obligatorio de la FIFA para árbitros antes del torneo. Había obtenido varias visas de entrada a Estados Unidos de 3 meses. Llevaba un pasaporte diplomático facilitado por la embajada somalí en Nairobi. Todos los documentos, todas las credenciales, todos los papeles que debían haberse requerido estaban en regla. En el Aeropuerto Internacional de Miami, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos le negó la entrada y lo puso inmediatamente en un vuelo de regreso a Estambul. La explicación oficial citada fueron preocupaciones no especificadas sobre la verificación. Hartón dijo más tarde que había sido sometido a 11 horas de interrogatorio de inmigración antes de que se le negara la entrada. Lo que siguió a esa denegación inicial añadió una dimensión que no se había confirmado completamente en los primeros informes sobre esta historia. Un funcionario estadounidense anónimo declaró posteriormente a una importante agencia de noticias que a Hartón se le estaba negando la entrada específicamente debido a una supuesta asociación con presuntos miembros de organizaciones terroristas. Se trata de una grave acusación formulada por un funcionario del gobierno sobre un hombre cuya trayectoria profesional documentada se limita a arbitrar torneos juveniles, finales continentales y eliminatorias para la Copa Mundial. No se ha presentado ninguna acusación formal. No se ha hecho pública ninguna prueba. La acusación existe en forma de un comentario anónimo de un funcionario a una agencia de noticias y no ha habido nada más sustancial que lo haya seguido. El secretario de Seguridad Nacional de EU, Mark Nguyen, defendió la decisión del gobierno de negar la entrada a Hartón. La defensa no incluyó ninguna prueba pública adicional más allá de lo ya declarado. La FIFA, por su parte, confirmó que Hartón no podría participar como árbitro en el torneo y señaló públicamente que las decisiones relativas a la entrada en materia de visados recaen en última instancia en el gobierno anfitrión. Un lenguaje que se ha vuelto habitual en todas las controversias relacionadas con visados que ha generado esta Copa Mundial. Aquí es donde el problema estructural cobra importancia, ya que explica por qué la situación de Hartón no se podía resolver simplemente trasladándolo a partidos en Canadá o México, los otros 2 países anfitriones de la Copa Mundial. El Comité de Árbitros de la FIFA,
presidido por Pierluigi Quina, había establecido un único centro de entrenamiento centralizado en Miami para los 52 árbitros y 88 árbitros asistentes del torneo. Aunque la Copa Mundial se celebra conjuntamente en 3 países, el proceso de preparación arbitral se basaba completamente en la presencia física en Estados Unidos. Fuentes cercanas a la situación describieron como poco práctico que Artón estuviera basado en México o Canadá, dado que la estructura de preparación centralizada requería que todos los árbitros asistieran a las sesiones en Miami, independientemente de los partidos que finalmente se les asignaran. Un torneo construido sobre la promesa de que 3 naciones compartieran la experiencia por igual, había concentrado todo en una sola infraestructura arbitral. El 10 de junio, Artón aterrizó de nuevo en Mogadiscio. No fue recibido con decepción, sino con una bienvenida de héroe. Autoridades y ciudadanos se congregaron para recibirlo, considerando su regreso no como un fracaso, sino como un momento de orgullo nacional por todo lo que había logrado hasta ese momento. El 11 de junio, el mismo día en que comenzó la Copa Mundial en Ciudad de México, la UEFA dio el paso. Tras conversaciones con la Confederación Africana de Fútbol, la UEFA anunció que Artón arbitraría la Supercopa de la UEFA 2026. El partido entre el Paris Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones, y el Aston Villa, campeón de la Liga Europa, estaba programado para el 12 de agosto en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria. La declaración del presidente de la UEFA, Alexander Seppin, fue inequívoca. Calificó a Artón como un árbitro joven pero experimentado, excelente y con una trayectoria impecable, que había demostrado su valía al más alto nivel del fútbol africano. Afirmó que el fútbol sirve para conectar a las personas y que la UEFA quería mostrar su respeto a Artón y a su excepcional capacidad arbitral. Capacidades que, según señaló, le habían valido a Artón esta prestigiosa nominación. El presidente de la federación, Patrice Moepe, añadió su propia declaración describiendo a Artón como alguien que había llenado de orgullo a Somalia y a todo el continente africano, y agradeciendo personalmente a su amigo Seppin por haber hecho posible el nombramiento. Lo calificó como un gran honor para Artón y para los árbitros africanos, y un excelente ejemplo de cómo el fútbol une a personas de África, Europa y de todo el mundo. Este nombramiento por sí solo habría sido un broche de oro para esta historia. Pero no fue el final. Resulta que fue solo el comienzo de una tendencia más amplia en la comunidad futbolística mundial. Ahora, más de una semana después, Kuwait se ha sumado a esta tendencia. La Federación de Fútbol de Kuwait anunció a través de sus canales oficiales que había designado a Omar Artón para arbitrar el partido entre Al-Qadiyah y Kuwait SC el 29 de junio, un encuentro de la Primera División de Kuwait, la máxima categoría del fútbol kuwaití, y de gran importancia. Este es el partido que coronará al Kuwait SC como campeón de Liga de la temporada. La designación se produjo tras una invitación oficial personal del presidente de la Federación de Fútbol de Kuwait, el jeque Ahmed Al-Yusuf Al-Sabah. La Federación Somalí de Fútbol dio su aprobación rápidamente tras recibir la invitación. En su comunicado, la Federación agradeció a Kuwait la iniciativa, describiéndola como un gesto que refuerza los lazos de amistad y confianza entre ambos países. Pensemos en lo que esto significa en la práctica. No se trata simplemente de una declaración de simpatía de una figura política o una publicación de solidaridad en redes sociales. Es una federación de fútbol institucional formal a nivel gubernamental en el Golfo que se dirige directamente a su homóloga en África Oriental, solicitando que un árbitro específico, un hombre a que Estados Unidos le negó la entrada bajo acusaciones de asociación terrorista, sea enviado para arbitrar uno de los partidos nacionales más importantes de su calendario. Un campeonato de liga que se decidirá en parte bajo el silbato del mismo árbitro que una importante potencia occidental consideró demasiado arriesgado para permitirle cruzar su frontera. El simbolismo diplomático es evidente y no necesita explicación. La Federación de Kuwait eligió este momento, este partido y este árbitro deliberadamente. Un campeón será coronado en Kuwait y Omar Artón será quien tome las decisiones. Esto está programado para dentro de 9 días. Así pues, en apenas 2 semanas, la historia de Artón ha pasado por una extraordinaria sucesión de instituciones. Estados Unidos le negó la entrada y no ofreció pruebas públicas más allá de una acusación anónima. La FIFA confirmó su exclusión del torneo y se remitió por completo la decisión del gobierno anfitrión. Somalia lo recibió como un héroe. La UEFA, en colaboración con CF, le otorgó uno de los encuentros anuales más prestigiosos del fútbol europeo de clubes, y ahora Kuwait, mediante una invitación directa del presidente de su federación, le ha brindado la oportunidad de disputar la final de su Liga Nacional en el Golfo. Aquí reside la parte interesante y merece la pena analizarla detenidamente. Cada una de estas respuestas institucionales, el nombramiento de la UEFA,
el agradecimiento público de CAF, la bienvenida de Somalia y ahora la invitación de Kuwait, ha funcionado como una respuesta implícita a la pregunta que planteó la decisión de Estados Unidos, pero que nunca se corroboró con pruebas públicas. ¿Se trata de un hombre cuya presencia representa una verdadera amenaza para la seguridad? ¿O es simplemente uno de los árbitros jóvenes más destacados del fútbol mundial, cuyo único delito fue tener un pasaporte somalí en un momento en que se aplicaban restricciones migratorias más amplias sin un escrutinio individualizado? Las instituciones que mejor lo conocen, las que lo han visto arbitrar finales continentales, manejar a presión de un Mundial Sub-20 y ganarse el título de mejor árbitro de todo un continente, han respondido a esa pregunta de la misma manera, repetidamente con hechos más que con declaraciones. Le han brindado escenarios más importantes, no más pequeños. Esto es relevante para el fútbol en general por lo que revela sobre cómo las instituciones deportivas globales están comenzando a responder cuando la política migratoria interna de un país anfitrión choca con los propios procesos de selección del deporte. La postura de la FIFA siempre ha sido de neutralidad formal, confirmando que las decisiones sobre visas y entradas recaen enteramente en los gobiernos anfitriones y negándose a intervenir más allá de eso. En términos legales estrictos, esa es una descripción precisa de los límites de la autoridad de la FIFA. Pero la UEFA y la CAF han demostrado que la neutralidad no es la única respuesta institucional disponible. La cooperación entre las confederaciones continentales, forjada mediante un memorando de entendimiento firmado para fomentar la colaboración en áreas como el arbitraje, proporcionó a la UEFA el marco necesario para actuar donde la FIFA optó por no hacerlo. La Federación de Kuwait no necesitó tal marco, simplemente una llamada telefónica, una invitación y una aprobación. Lo que sigue siendo incierto es si esta tendencia continuará o si el partido de Kuwait del 29 de junio se convertirá en la conclusión natural de este capítulo. La carrera de Artón, independientemente de lo que suceda en el Mundial, ahora incluye una final continental en África, una final de la Supercopa de la UEFA en Austria y una final de Liga en el Golfo. 3 confederaciones diferentes, 3 partes distintas del mundo, todas optando por incluirlo en el campo para partidos de verdadera trascendencia dentro del mismo año calendario en que un país decidió excluirlo por completo. ¿Qué crees que nos revela esta tendencia sobre cómo el fútbol internacional está empezando a responder a las exclusiones motivadas por la inmigración en los grandes torneos? La disposición de la UEFA y ahora de la Federación de Kuwait a intervenir colectivamente transmite un mensaje significativo o simplemente encubre un problema estructural que la propia FIFA no ha mostrado verdadero interés en abordar directamente.